ejemplo, Camilo José Cela, cuando se iba a casar para lo que iba a hacer la casa del matrimonio. O sea, quien mejor podría contar esto es mi tía Marusha, que como tiene 95 años y va en silla de ruedas, no le es fácil desplazarse y por eso no está aquí. Cuando los guardaba en casa de sus padres, de mis abuelos, y todos sus hermanos pequeños iban a tocar y a mover las cosas solo por molestar, ¿verdad? Es otras obras que tienen un cierto sentido para mí, aunque puedan no tenerlo ni desde el punto de vista histórico ni literario. Pero casi lo más curioso de todo es esto. O sea, Camilo José Cela, fíjense ustedes cuáles son las obras o los pintores que elige para el homenaje en papeles desarmados. Es todo la vanguardia. El grupo El Paso, Miró, Picasso, Bédova, Alberti. Pero cuando estaba sentado en su escritorio con esta vista enfrente, que es la bahía de Palma que se veía desde su escritorio y que hoy no está así por culpa de, en fin, no entremos en miserias urbanísticas, pero ya no está así, ¿no? Lo que tenía delante en una columna que separaba los ventanales no eran ni las ceras de Picasso, no eran estas grafías maravillosas de Rafael Alberti, no. Eran dos tablas medievales, del gótico medieval, que a mí nunca se me ocurrió preguntar por qué, pero me parece completamente contradictorio. Es decir, ¿cómo podía querer tener delante de él lo que estaba en las antípodas de lo que iba a ser su aprecio y su creación literaria? Hasta que uno piensa que detrás, y espero que así esté en el lugar definitivo, estaba la biblioteca de autores castellanos, es decir, el clasicismo llevado hasta sus últimas raíces. Camilo José Cela fue una especie de fenómeno literario que mucha gente ha puesto de manifiesto, que significaría casi la herencia, si hubiera que pensar en un antecesor directo, dejando de lado a Baroja, sería Quevedo, ¿verdad? Es que se nutría en el castellano más clásico y más profundo. Y resulta que en arte sucedía lo mismo. Era el elemento, digamos, del que sale todo el arte posterior, el que él quería tener cerca. Y luego este cuadro es un cuadro genial, por una razón que es dificilísimo conocer. Hombre, el cuadro no es que sea una maravilla, aunque mi padre decía que la cara y las manos eran de Zurbarán, pero bueno, mi padre decía muchas cosas que no había que tomar muy en serio, ¿verdad? Un fraile, flagelándose, no, haciéndose heridas. ¿A qué viene? Bueno, a casa de mis padres iban personajes maravillosos. Yo siempre he dicho que yo he tenido una infancia y una adolescencia tan privilegiadas que haga lo que haga no podré devolver ni una mínima parte y por tanto estoy destinado seguro al infierno. Pero una de las cuestiones que tenía vivir en casa de mis padres cuando yo era un crío era que uno se levantaba por la mañana y se encontraba un señor en pijama en el hall desayunando, pero la diferencia es que ese señor era, por ejemplo, Miguel Ángel Asturias. Bueno, pues en este caso no era Miguel Ángel Asturias, era Américo Castro. Américo Castro, después del exilio, volvió varios años a España, a Mallorca, a pasar un mes en casa de mis padres, y yo sospecho que es porque le encantaba nadar, y él vivía en La Joya, como saben ustedes, el Pacífico en California, no hay Dios que se bañe de lo frío que está, y el Mediterráneo era una maravilla. Pero Américo Castro era ateo convencido,
y le decía a mi padre, yo no voy mientras haya un cuadro de un santo ahí puesto en la pared, ¿no? Y todos los años era el mismo ritual y llegaban a un acuerdo. El acuerdo era que le ponían una cadena por encima, cadena que por desgracia no he conservado, para evitar que el fraile saliera de noche y estrangulara a don Américo. Este es el cuadro sin la cadena, y el que no tenga cadenas supongo que tiene que ver con la liberalidad política de hoy, que impide encadenar a nadie, incluso si es un santo. Es esa la razón, me imagino, ¿verdad? Pero podríamos seguir, bueno, los Zabaletas. Camilo José Cela y Rafael Zabaleta se conocieron cuando prácticamente ninguno de los dos era un personaje como lo llegaron a ser después. Se conocieron pues en los años 40 en el Café Gijón, cuando Zabaleta hizo su primera exposición en Madrid y cuando mi padre estaba a punto de publicar La familia Pascual Duarte. Es decir, una época en la que ese encuentro de genios era un encuentro de genios casi bajo palabra de honor. Pero se cayeron muy bien, tuvieron una relación muy intensa durante mucho tiempo, acentuada por el hecho de que uno de los grandes amigos de mi padre, Cesáreo Rodríguez Aguilera, era también de Quesada, el pueblo de Zabaleta, y era un gran experto en arte, y les unió todavía más. Bueno, una cuestión curiosa es la de que el Papeles de San Amás nunca dedicó un número de homenaje a Rafael Zabaleta. Y la pregunta es, qué raro cuando los cuadros de Rafael Zabaleta eran otros de los que estaban en el despacho de mi padre, que tenía más cerca, de los que bebía más directamente, ¿no? Yo creo que la razón tuvo que ver con que se murió muy joven Zabaleta y no dio tiempo de sacar su número de homenaje. Pero debía tener mala conciencia Camilo José Cela, porque en el número de homenaje a los 25 años de la publicación de La familia de Pascual Duarte en Papeles de sus Hermanas, que tiene que estar por aquí, ¿verdad? ¿Está o no, Placio? ¿Me dices dónde que no? ¿De la familia? Sí, Este ejemplar de Pascual Duarte contiene los dibujos que hizo Rafael Zabaleta para la edición de La familia Pascual Duarte en gallego. Esas láminas, en realidad, donde hubieran debido estar es en un número de homenaje al propio Zabaleta, que, como digo, nunca se publicó. Sí que se publicó una carta a Rafael Zabaleta con motivo de su muerte, tanto de Camilo José Cela como del propio Cesáreo Rodríguez Aguilera. Y les decía la alcaldesa la caligrafía de mi padre, todos los que la conozcan, pues ya no hay nada que decirles, pero esta es una de las hojas más cuidadas dentro de sus manuscritos. Las hay mucho más enrevesadas y ponen de manifiesto lo que tenía que hacer mi madre para poder, en un ejercicio de paleografía, sacar de ese manuscrito algo legible, ¿no? Les decía la alcaldesa que están las plumas con las que escribió La familia Pascual Duarte, esta de aquí, la colmena, y luego una tercera pluma que es con la que se firmó el convenio entre la Diputación de Guadalajara y la Fundación Charo y Camilo José Cela, que fue el impulso primero de todo lo que vendría después y que también era del escritor. Dos son Montblanc, la primera no se sabe ni de qué marca. Claro, cuando estaba escribiendo el Pascual Duarte, Camilo José Cela, si no era indigente era porque vivía todavía con sus padres y le daban de comer. Pero pues se pueden imaginar una persona que está enferma, que no ha conseguido acabar ninguna carrera, aunque él lo decía de otra manera: conseguí no acabar ninguna carrera, ¿no? Esta
pluma tiene una particularidad. Por la parte de atrás es difícil de ver, pero tal vez se den cuenta que está como fundida, como si hubiera sido deshecha, ¿no? Él decía que era de tanto escribir. Yo pienso que se le debió caer al fuego, porque difícilmente con el roce se puede llegar a fundir la baquelita, pero si no nevero è ben trovato. El mechero y la petaca las tenía en su mesa de escritorio Camilo José Cela mucho después de haber dejado de fumar. Él decía que la petaca todavía la conservaba de la época de la guerra, no sé si será así, pero en cualquier caso las tenía allí junto con el mechero y junto con una cajetilla de ideales, que era lo que fumaba, solamente para que quedara claro de que si no fumaba era porque no quería, no porque no tuviera a mano el pitillo y el encendedor. Y el encendedor en sí es uno de los que le regaló Barreiros, que eran muy amigos, un D'Ángel de oro parecido. La foto de Picasso y Cela dándole fuego no la hemos podido poner, estará en el centro cuando esté completo. En una de las visitas de Camilo José Cela a Bovenag, al castillo donde vivía Picasso en Cannes, Picasso fumaba como un carretero, los dos fumaban como un carretero, y los dos fumaban en aquel entonces tabaco negro de este que se liaba, ¿verdad? Y Picasso le pidió fuego, mi padre se lo dio con un mechero muy parecido a este, solo de laca china, con su firma que le había regalado también Barreiros. Y cada vez que le daba fuego, Picasso le decía: joder, qué encendedor más bueno, qué mechero tan estupendo, yo nunca he tenido un mechero así, es que siempre ha habido ricos y pobres, coño, si yo tuviera un mechero de este tipo. Claro, a la tercera o la cuarta mi padre le dijo: toma, coño, el mechero ya es tuyo, ¿no? Y al día siguiente le trajo en una cajita Picasso y le dijo: mira, un regalo para ti, que era un mechero Ronson, de estos como ovalados, de plástico, que era una mierda de mechero, ¿verdad? Pero con una punta seca hecha por Picasso encima de un centauro persiguiendo a una ninfa. Se pueden imaginar ustedes lo que significa. El mechero está en la fundación de Iria y le dijo Picasso: guarda la garantía porque si no funciona te lo van a cambiar. El mechero ese le hizo una fotografía el pintor John Ulrich, lo proyectó sobre una de las paredes de la casa de la Bonanova y grabó el dibujo, el grabado sobre la pared, y tiene tanta fuerza como en el tamaño mínimo en el que estuvo, lo cual indica realmente bastante bien lo que supone la capacidad creativa de Picasso. En la sede definitiva estará una reproducción del mural. Bueno, claro, como lo único que les estoy diciendo es que después habrá todo lo que ahora no les estamos enseñando, imagino que pensarán que es que estoy haciendo propaganda de algo, ¿no? No, simplemente reitero que solamente hemos podido poner una parte de lo que estará presente de forma definitiva. Una de las cuestiones una de las secciones que habrá en el Centro Cela definitivo son las obras que los pintores han hecho representando a Charo y a Camilo José Cela, algunas de cuyas muestras se encuentran en esta zona de aquí. Pueden ustedes verlas si quieren. Para mí, claro, pues son obras que yo podría incluso recordar dónde estaban colgadas en la casa de la Bonanova. Aquí se han puesto todas juntas.
no quiero